Bueno, buenos días gente, ¿cómo están? Por acá yo de nuevo. Espero que el video anterior les haya sido de utilidad. Eh, para aquellos que ya han transcurrido por instancias de concurso y que han estado en dirección, quizás el video anterior lo hayan visto como de repente un poco más elemental, no sé cómo llamarlo. Pero bueno, yo traté de llegar a todos en el sentido de que, bueno, un poco en base a lo que me pasó a mí en el concurso, de que no tenía experiencia, poder darle herramienta a aquellos compañeros que están empezando en esto. Hoy voy a hacer un poco más desde el punto de vista de los ejes, algunos temas que yo creo que son importantes considerar y también los elementos del plan de acción que se va a plasmar en el trabajo, qué elementos no pueden faltar desde mi punto de vista y en base a lo que trabajé en el concurso del 2021. Así que quería eso aclarar por acá. Quería también aclarar antes de empezar que Silvina Bird en la bibliografía de ustedes le sugirieron el rol de supervisión en la mejora escolar. Este libro está muy bueno y yo el otro día estuve hablándoles de este libro, ¿verdad? Construir una buena escuela, herramientas para el director. Los marcos teóricos de estos libros son el mismo. Hablan todos del plan de mejora, hablan todos de esta visión que tiene Silvina Bird y más o menos después cuando salió toda la documentación nueva de nosotros, marco curricular y todo lo demás, es el mismo paradigma, así que por eso esta autora calza justo. Y la diferencia que tienen ambos libros, y eso era lo que quería aclarar, es que el rol del supervisor tiene un muy buen marco teórico general, que está bueno leerlo, pero está más visto, es más indicado para los supervisores de segundo orden. En la parte de poner ejemplos y la parte práctica, el rol del supervisor habla de más que nada el rol del inspector, y no tanto del director. Incluso cuando muestra ejemplos de planes de acción, son ejemplos de planes de acción para el inspector. Fue el primer libro que leí de Silvina Bird y me di cuenta de eso y empecé a hurgar en la web y encontré este libro que es bien específico para el director, que maneja el mismo marco teórico que el rol del supervisor, pero que desde el punto de vista práctico te aporta bien concreto desde el rol de supervisor de primer orden. Por eso recomendé y no nombré el otro, que está bárbaro y está bueno leerlo si tienen el tiempo de leerlo, porque incluso desde el punto de vista teórico aporta algunos conceptos que en no están. Por ejemplo, que siempre me gustó ese concepto de construir organizaciones inteligentes en las escuelas. Eso está bueno, es un concepto lindo que maneja. Y el de justicia educativa también lo maneja en el rol del supervisor. Pero si ustedes no tienen tiempo y dicen, bueno, tengo que leer uno de los dos, yo les digo que lean porque es bien específico del rol del director. Así que bueno, esa aclaración. Y bueno, basándome justamente en Silvina Bird, en este libro, y algo del rol del supervisor en la mejora escolar, pero este libro en concreto, Construir una buena escuela, herramientas para el director, es que voy a conversar ahora con ustedes cómo van a armar ese plan de acción o proyecto de acción en el concurso de Ciencias de la Educación. Plan de acción que tiene algunas características que tienen que quedar bastante claras durante el transcurso de lo que van escribiendo ustedes. Esas características son dejar claro que este plan es flexible, que es un plan viable, o sea, fácil, ejecutable, que fue construido en colectivo y que el director tuvo la apertura de escuchar a su colectivo y que el colectivo pueda aportar, generar esas herramientas, más allá de que es un trabajo de concurso y que lo tienes que pensar allí tú mismo, pero dejar entre líneas de que el trabajo va a recibir el aporte de los colectivos. Porque bueno, es esa la visión que tienen todos los autores y es esa la visión que tenemos que tener a la hora de armar un proyecto institucional, por ejemplo, entre una escuela. Si bien esto es un trabajo de concurso, pero tiene que simular lo más parecido posible a la realidad. Y la última característica, que tiene que ser un plan preciso en cuanto a objetivos que te planteas, acciones que vas a hacer para cumplir esos objetivos, tiempos responsables que van a ejecutar el plan
y a su vez cómo vas a evaluar el plan. ¿Tá? Esos son como los elementos, las características más importantes que tienen que estar. Repito, flexible, viable, construido en equipo y que tenga precisión en los objetivos, acciones, tiempos responsables y cómo lo evalúo. ¿Ah? ¿Qué elementos tiene que tener el plan de acción? O sea, ¿qué cosas no pueden faltar en el plan que ustedes vayan a plasmar el día del concurso de Ciencia de la Educación? ¿Qué visión de escuela ustedes tienen? Eso es importante. Y en el libro de El rol del supervisor está muy claro estos conceptos de visión y misión. Están claritos ahí. Y está bueno empezar, o por lo menos esa visión de escuela que quiero construir. Una escuela que sea más justa, por ejemplo, más democrática. Bueno, esos son parte de lo que puede ser la visión de una escuela que tiene que plasmarse, y eso es uno de los elementos que no pueden faltar en el trabajo de ustedes del concurso. Después, en base a ese problema que les plantearon, ¿tá? Ustedes van a decir, bueno, tengo este problema, voy a hacer tal cosa o vamos a hacer tal cosa con el colectivo para poder mejorar. ¿Tá? Y acá es Silvina Vid así, al ángulo, porque ella habla todo el tiempo de mejora, paradigma de la mejora, planes de mejora. ¿Ah? Y en esto, porque digo, siempre que actuamos es para mejorar una situación o intentar mejorarla desde nuestro lugar de profesionales de la educación. Bueno, otro de los elementos, además de la visión, son los objetivos. ¿Qué objetivos quiero cumplir? ¿Qué objetivos quiero lograr? Esos objetivos tienen que ser claros, precisos, viables y mesurables, o sea, que yo los pueda ir midiendo si se van cumpliendo o no. Y acá entra algo que más adelante voy a conversar con ustedes, que son los indicadores para poder ir midiendo, que eso forma parte de lo que es otro concepto que está transversal en todo este concurso de Ciencia de Educación, que es la evaluación. Pero eso más adelante voy a conversar con ustedes. El otro elemento que no puede faltar son las líneas de acción que ustedes llevarán a cabo para cumplir esos objetivos y poder empezar a transformar o revertir el problema que me plantearon. Bueno, esas líneas de acción yo tengo que pensarme, no pueden ser líneas de acción muchas, tienen que ser concretas para un problema, dependiendo de la situación que te planteen. Bueno, 3, 4 líneas de acción máximo, pero tienen que ser líneas de acción claras, que vayan con un objetivo claro. Es ideal, por ejemplo, trazarse por cada objetivo al menos una línea de acción general, que después se pueden desmenuzar en diversas actividades, pero una línea de acción por cada objetivo sería fundamental para decir, bueno, yo tengo este objetivo y voy a hacer esto para poder mejorar. Otra de las cuestiones que está bueno también y que no pueden faltar son indicadores de progreso y de resultado, o sea, poder elaborar en colectivo con el colectivo o en el concurso, poder armar un indicador por cada acción que me permita ir monitoreando y ir viendo si realmente voy cumpliendo con aquellas cosas que nos fuimos planteando. ¿Tá? Y abro un paréntesis acá. La evaluación es uno de los talones de Aquiles que tenemos en el día a día en las escuelas. ¿Por qué? Porque bueno, todos pensamos en qué hacer y nos ponemos a hacer, pero nunca monitoreamos y evaluamos el impacto de lo que estamos haciendo. Muy pocas veces. Entonces, que en el trabajo esté reflejado eso, hace que sea un trabajo potente, porque dice, mira, esta persona que está escribiendo, en base a un problema se trazó ciertos objetivos, tiene una visión clara de lo que quiere, trazó acciones y va a escribir algunos indicadores que me permitan ir monitoreando el transcurrir de esas acciones. Otro de los elementos entonces son elaboración entonces de esos indicadores de progreso y de resultado, que es bien esto también de ese concepto de evaluación formativa que atraviesa todo esto. Otro de los elementos que no puede faltar en este plan de acción del que van a hacer en el concurso son los plazos. ¿Qué plazos ustedes se establecen para llevar a cabo estas acciones y este proyecto? ¿Y en qué plazos y en qué momentos voy a hacer algún corte evaluativo? Más allá de que sea la evaluación formativa, una evaluación que se va realizando en todo momento y voy mirando de reojo siempre estos indicadores que son mi guía para ir trabajando, pero
también está bueno establecer algún corte para poder analizar en sala, en colectivo, y esto es otra estrategia, el monitoreo del proyecto, ¿verdad? Y acá ya estoy tirando, por ejemplo, si es una escuela Aprender la que me plantean, tengo una sala al mes. Tengo que pensar en que tengo una sala al mes para ir elaborando ese proyecto y ese monitoreo. Si es una escuela común, por ejemplo, voy a tener una sala a mitad de año nomás, quizás. Entonces, ahí se me va a complicar un poco. Voy a tener que generar otras estrategias para poder contactarme con mi colectivo, un espacio de recreo, no sé, lo que sea. Pero ahí, según el tipo de escuela, por ejemplo, si es una escuela de tiempo completo, voy a tener una sala una vez a la semana. Entonces, que era lo que les decía el otro día en el otro video. Conocer bien la realidad del tipo de cada escuela para yo utilizar bien los recursos que tengo a la hora de hacer el plan del concurso. Otro de los elementos es dejar claramente quiénes son los responsables de la ejecución y de la evaluación y de todo lo demás. Ese monitoreo se realiza con evaluación formativa y sumativa, ¿no? Así que esto es lo que no debería faltar en el trabajo. Estos elementos de lo que sería el plan de acción o proyecto de acción que ustedes desarrollan en base al problema que les plantean. Continuando en toda esto que estoy tratando de compilar y armar en base a cómo estudié y cómo preparé el concurso para compartirlo con ustedes. Seleccioné de los ejes dos temáticas que creo que personalmente atraviesan cualquier propuesta. Que por supuesto la temática va a salir, van a tener que desarrollarla más o menos de acuerdo al problema que les planteen, ¿verdad? Y quizás sea algo a mencionar nomás, o quizás sea el fuerte del trabajo. Esos dos temas son inclusión y evaluación formativa. Voy a empezar por inclusión. Les cuento que más o menos el libro que yo leí en aquel entonces y que sigo releyendo, porque la verdad que siempre estoy encontrándole cosas nuevas, es este libro, ¿tá? que yo creo que es el padre del DUA en educación, que es Diseño Universal para el Aprendizaje, de Carmen Alba Pastor. Educación para todos y prácticas de enseñanza inclusivas. Y en base a ese libro y la experiencia, les voy a decir algunas cuestiones. No quiero ser extenso tampoco en esto. Decirles que no es un tema fácil y que más allá del libro encontré la mayor formación en este tema con mis compañeros en la escuela. Y en base a eso, cuando después del concurso, después que me hice efectivo, hice el curso de directores y mi trabajo final de entrega fue relacionado a la inclusión, porque yo sentía que precisaba mucho de esto. Y en el trabajo con los compañeros he ido aprendiendo cosas y seguimos aprendiendo un montón con mis compañeros maestros en la escuela, profesores, y con compañeros directores del área de especial, que realmente hicimos dupla pedagógica con la compañera Gisela López y realmente también aprendí muchísimo en base a eso, y con algunas compañeras también maestras, que no quiero nombrar a nadie, pero que también la verdad que se han preocupado por formarse, por ejemplo en el área de sordos, y han contribuido mucho a la propuesta de la escuela que estoy y a mí personalmente también. Creo que nos hemos enriquecido todos y en base a eso les voy a hablar un poco de la experiencia y un poco de lo que leí. Y hay tres subconceptos de inclusión que yo creo que tienen que estar, y pensando siempre en líneas de acción que tengan que trazar ustedes a la hora de la prueba de ciencia de la educación del concurso. Yo creo que esos tres grandes pilares tienen que ser la variedad, flexibilidad y pluralidad. Yo creo que toda propuesta de una escuela tiene que tener, si quieres ir transitando hacia la inclusión, creo que tiene que tener esas tres cosas. Yo siempre digo que una cosa es la integración y otra cosa es la inclusión. Y yo creo que ese concepto hay que manejarlo.
nosotros todos estamos transitando de la integración a la inclusión. Y bueno, y ahí sí claramente Alba Pastor desde lo teórico nos aporta muchísimo de justamente esto de ir derribando barreras. Y hay cuestiones que son fundamentales, incluso bueno, ya les digo, les recomiendo, ese libro para mí es cabecera para leerlo, para cualquier concurso, para cualquier cosa que tú quieras formarte en inclusión. Es como el pilar y después de ahí hay una cantidad de cuestiones que vas aprendiendo de otros lugares y de otros libros. Yo creo que hay un par de cuestiones que no podemos dejar pasar a la hora de trabajar en un concurso, que es el conocer al alumno y el cómo aprenden, para poder ir de ahí generando la caída de algunas barreras generadas por prácticas rígidas y poco flexibles, y que a veces llevan a también que el componente afectivo y motivacional de alumnos, maestros y todo, porque el término de inclusión es más allá del alumno. A veces lo pensamos pensando solo en el alumno, pero a veces tenemos que ser inclusivos nosotros mismos desde la dirección con todos los agentes que involucran a la escuela. Entonces, si nosotros no cambiamos la cabeza, no cambiamos nada. Y creo que partimos de ahí, porque siempre que hablamos de inclusión pensamos en el niño, pero tenemos que pensar en todos los agentes de la escuela. Si somos flexibles, si llevamos adelante un liderazgo democrático, tenemos que ser inclusivos con todas las personas. Y bueno, y el otro, para mí, punto fundamental de este gran tema de inclusión es justamente lo que plantea Alba Pastor, que es el DUA, y eso que ella habla de proponer múltiples formas de implicación, múltiples medios de representación y múltiples formas de acción. No me voy a poner a desarrollarles esas líneas, están muy claras en el libro y en cualquier material que ustedes puedan leer, pero ahí sí hay aportes bien desde lo estratégico de la enseñanza, son prácticas concretas que tiene ese libro y está muy bueno, pero sin duda que maneja tres grandes, en esas líneas grandes, implicación, y ahí entra todo lo motivacional, el sentirte parte, formas de representar y formas de acción. Y hablamos ahí está, en ese libro también se maneja la neurociencia, el aporte de la neurociencia a la educación y a la inclusión, que está bueno también. Hay un capítulo importante y bueno, y largo y tendido para seguirlo charlando, pero también influye mucho. Y esos, también el conocer al alumno implica conocer los estilos de aprendizaje. Eso también forma parte de la inclusión, porque yo creo que tengo que conocer primero a mi alumno. Siempre converso con mis compañeras cuando iniciamos el año. Acá lo más importante de este primer mes es conocer al alumno y cómo aprende. Y de ahí el más, bueno, manejar los diferentes canales de aprendizaje, visuales, auditivos, kinestésicos, pero bueno, también ser real y no quedarse solo en la teoría de que, bueno, son grupos de 20 y pico de gurises y que a veces conocerlos a todos es difícil para el maestro. Bueno, pero ahí también los equipos de dirección podemos colaborar en esos días previos, porque tenemos información de repente, si ya estamos en la escuela, que aportar, y lo mismo otros compañeros que ya tuvieron a sus alumnos. Entonces hay que hacer un trabajo en equipo en lo que tiene que ver si realmente queremos ir transitando de la integración a la inclusión. Así que bueno, después de los aportes de Alba Pastor no me voy a explayar mucho porque no quiero ser extenso. Si consiguen el material, estaría buenísimo que lo leyeran. No sé si alguien precisa, vería la forma yo de arrimarles algo, pero en internet se accede a muchos de estos materiales. Y les muestro de nuevo la tapa del libro por si no lo conocen, pero lo deben de conocer todos ya, no va a ser novedad para nadie. Y bueno, eso está buenísimo. Y después lo que les quiero contar en base a esas, ya pensando en la prueba de concurso y en la experiencia que me ha tocado vivir en mi escuela particularmente, que es una escuela común. Cada escuela tendrá su particularidad, pero yo les voy a contar más o menos, porque mi trabajo lo hice para el curso así, y también lo plasmamos en la realidad, porque traté de hacer un trabajo que nos sirviera a todos. Y lo que les voy a contar ahora son algunas acciones, pensando en que de repente tengan que desarrollar un plan de trabajo en la prueba de ciencia de la educación relacionada a la inclusión.
algunas acciones concretas que se podrán aplicar, por ejemplo, en una escuela común. Por eso digo, la prueba tiene tantas puntas que es imposible predecir. Cuando llegas allí al concurso te vas a encontrar con algo que seguramente no lo pensaste. Por eso siempre hay que pensar en generalidades y llevarse un banco de recursos y de cuestiones leídas que te lleven a armar un todo. Y que todos los temas están entrelazados. Eso hay que repetirlo porque, digo, es así. Y yo creo que inclusión y evaluación están en cualquier temática o problema que te planteen para resolver, esos temas están, ¿tá? Porque bueno, tú vas a resolver un problema si sos más abierto e inclusivo, más fácil. Te va a ir mejor desarrollando un plan de acción si tú evalúas, monitoreas y replanificas lo que vas haciendo. Pero de eso de evaluación ahora después vamos a hablar. Esas acciones concretas en cuanto a la inclusión en un posible plan de acción, yo creo que hay cosas fundamentales en cuanto a esto. A construir acuerdos a nivel de todas las personas involucradas en la escuela. Construir acuerdos yo creo que es fundamental. Después de los acuerdos hay que ir a la acción y evaluar ese impacto. Entonces hay estrategias lindas, hay cosas lindas que les voy a contar. Por ejemplo, generar dispositivos. Primero que nada, fomentando el trabajo colaborativo. Bueno, ¿qué podemos aportar a esta situación que tenemos particular en la escuela? Bueno, ¿quiénes podemos aportar y cómo podemos aportar? ¿Qué conocimiento acumulado hay dentro de la institución? Que siempre los hay en cuanto a la inclusión. Y bueno, y ahí armar dispositivos. Por ejemplo, si en una escuela común cuentas con recursos de maestros itinerantes, bueno, está bueno que esos maestros itinerantes estén nucleados debajo del proyecto que tú elaboraste con el colectivo y que ellos también forman parte de esas acciones. Entonces, trabajar en conjunto y hacer un abordaje conjunto. Y de repente también a generar, y esto está bueno, otra línea de acción es el trabajo conjunto, no solo con dirección docentes, sino dirección de escuela especial, porque en especial hay mucho para aportar y mucho conocimiento acumulado, y ellos también funcionan como banco de recursos en cuanto a los aportes de recursos y de estrategias frente a una situación. Entonces eso está bueno. Y acordar objetivos bien claros, como decía hoy, y ponerse a trabajar, desarrollar esas acciones e ir evaluando, determinar ciertos cortes e ir evaluando. Otra cosa que es muy buena también en el marco de lo que es la inclusión, bueno, generar un ambiente de aprendizaje entre docentes. Y entre docentes, cuando hablo de docentes, el director considerado docente, porque esta es una de las cualidades que están entrelazadas con liderazgo, de que el director nunca puede posicionarse en el lugar de yo soy el que sé y bajo para abajo. No es así. El director tiene que trabajar desde la horizontalidad para poder realmente sentirse que formas parte de y que el colectivo te absorba también como parte de la institución, ¿verdad? Con tus aportes, pero también aprendiendo y estando en esa apertura de aprender de tus compañeros. Entonces los intercambios en sala son fundamentales para poder intercambiar ideas y conocimientos acumulados entre docentes, que hay docentes que tienen mucha experiencia en cuanto a esto y que a veces están ahí y el resto de los compañeros no conocen ciertas estrategias que ellos desarrollan en su aula, y entonces eso está bueno. Búsquedas de formación, también el director es un gestor a la hora de buscar formación fuera de la institución. Y otra acción importante es construir muy buenas alianzas con las familias, porque las familias conocen más a los niños que los docentes muchas veces, porque viven con ellos y viven con ellos. Bueno, ahí que te aporten conocimientos sobre el niño y que también acordar estrategias de trabajo conjuntos para que las acciones que se desarrollan en la escuela prosigan. Esas son las famosas alianzas pedagógicas. Bueno, en términos de inclusión funcionan mucho. Y después trabajar interdisciplinarmente con otras instituciones, sea otra escuela o sea otras instituciones que el niño esté implicado, otras instituciones que puedan aportar recursos humanos para la formación, instituciones de salud, educación informal, todo lo que tengas en el entorno de la escuela. Entonces son grandes acciones esas que te llevan a ir transitando de nuevo este concepto que yo manejo, que me gusta, desde la integración a la inclusión. Porque una cosa es decir, ven, estás dentro, pero
Otra cosa es decir, yo estoy buscando la manera de que aprendas. Y repito, y esto ya un poco saliendo del concurso, no es un tema fácil, la práctica es una cosa, la aplicación es otra, pero trabajando juntos de manera colaborativa y conociendo al alumno, conociendo a mis compañeros, se logran cosas lindas y se mejora. Y bueno, les traté de desarrollar algunas líneas de acción que pueden llegar a tirar si este tema está sobre la mesa, pero repito, el tema de inclusión en cualquier plan tiene que estar al menos mencionado, porque si estamos pensando en una educación para todos, si estamos pensando en generar justicia educativa, como dice Silvina Vid, sin lugar a duda que tenemos que generar propuestas de trabajo que sean para todos, y el para todos implica la inclusión, ¿verdad? Porque todos en el fondo necesitamos de una u otra manera estar incluidos. Así que bueno, por acá vamos cerrando y bueno, espero que este tema sea de aporte en algo. Y como les decía, les adelantaba, el último tema que quiero tocarles es el de evaluación, con énfasis en evaluación formativa, pero sobre todo contarles de un libro que yo conseguí, que es de Sánchez y Sorsoli, son autores sugeridos en la bibliografía. Este libro la verdad que es muy lindo, realiza un análisis muy lindo de la evaluación integral, como lo dice el libro, porque siempre que hablamos de evaluación, siempre miramos la evaluación de los aprendizajes. Y en un proyecto o un plan de un concurso siempre hay que pensar en una evaluación no solo de los estudiantes, sino de todo. Incluso incorporar el concepto de autoevaluación de la propia gestión. Y según lo que he leído y lo que he tratado de poner en práctica, uno no solo evalúa aprendizaje, porque detrás de los aprendizajes hay prácticas de enseñanza. Esas prácticas de enseñanza tendrían que estar pensadas. Entonces también hay que evaluar las prácticas de aprendizaje. Detrás de las prácticas de aprendizaje hay un proyecto institucional, un proyecto curricular. Bueno, ese proyecto en sí mismo tiene que estar evaluado también. A su vez está detrás la gestión del equipo de dirección. Bueno, también tiene que ser autoevaluado eso por parte del director, y también abrirse a que se evalúe dentro del colectivo la propia gestión, que son aspectos que son difíciles a veces de llevar a cabo, pero bueno, si se va construyendo de a poquito en esto de lo que es el trabajo colaborativo, del liderazgo democrático, justamente estas son cuestiones que tienen que aparecer. Entonces, por eso este libro habla de evaluación integral. Yo voy a utilizar dos fundamentos teóricos en este capítulo de evaluación, que son Sánchez y Sorsoli con este libro que les acabo de mostrar, y Melina Furman con Enseñar Distinto. Voy a arrancar por esto. Los paradigmas en educación fueron cambiando. Ahora, la pregunta que yo me hago, que me hice siempre y me ha sido difícil todavía de contestar a pesar de la lectura: ¿hemos cambiado el paradigma de evaluación conjuntamente con los paradigmas de enseñanza y aprendizaje? Bueno, siguen continuando prácticas de otros paradigmas dentro de las instituciones. Bueno, y eso es una de las cuestiones. Por eso yo creo que en el tema de concurso, el tema de evaluación va a estar, seguramente va a estar, porque es un tema que está transversal a todo, igual que inclusión y que muchos otros temas. Liderazgo, vieron que lo he pasado nombrando, y gestión, son todos conceptos que están entrelazados. Este libro hace como un análisis de los diferentes modelos de evaluación según los paradigmas que hemos tenido imperando en nuestra educación. Y está bueno analizar los diferentes modelos, porque ahí uno recién entra y se pone en el lugar de decir, mira, yo evaluaba y estaba evaluando dentro de este paradigma. Y no estoy diciendo que los paradigmas estén mal o bien. Yo creo que todos los paradigmas tienen cosas positivas y cosas negativas. Pero al menos uno, al analizar los modelos de evaluación según el paradigma, uno sabe dónde estás parado. Y a veces dónde está parada la institución que te va a tocar gestionar. Y bueno, y si hay que ir a hacer una transformación, bueno, pero hay acá un paréntesis abro en cuanto a un concepto que se maneja Silvina Vid, que es actuar por reconstrucción y no por destrucción. Uno cuando llega a la escuela no destruye para construir de nuevo, uno no es ningún patriarca. Uno tiene que ver lo que tiene la escuela, su cultura, y de ahí
tratar de reconstruir aquellas cosas que necesitan mejora, y las cosas que están bien hay que seguirlas haciendo. Eso es, cierro paréntesis, un concepto lindo que maneja en el rol del supervisor Silvina Vitti. Bueno, siguiendo con evaluación, hay un concepto que se maneja acá, que lo voy a leer rapidito, es cortito. Dice: evaluación es un proceso reflexivo, sistemático y riguroso de indagación de la realidad, que atiende al contexto que considera global y cualitativamente, ocupándose de lo explícito y lo implícito. A veces lo que no se ve es muy importante también. Se rigen por principios de utilidad, ser útil la evaluación, participación, todos incluidos, no solo los estudiantes, y ética. Yo creo que el concepto de ética acá, lo que es evaluación, es fundamental. ¿Tá? Yo voy a evaluar a un compañero en una visita, no tengo que andar después metiendo pico, ¿no?, de lo que pasó en esa visita. Entonces eso es la ética, y que en otros aspectos también. Yo creo que eso también es fundamental. La evaluación se concibe como el proceso de recopilación, producción y distribución de información con el objeto de tomar decisiones. Por eso digo que la evaluación es transversal a todo plan que podamos hacer en un concurso o en la realidad misma, pero en un concurso tiene que mencionarse al menos de evaluación. Y si el problema está enfocado en evaluación, bueno, hay que largo y tendido, hay mucha cosa para hacer. Hay dos tipos de evaluación: sumativa y formativa. La sumativa es la del final del proceso. Y se ha hecho mucho hincapié últimamente, por suerte, en la evaluación formativa, que es esa evaluación durante el proceso. Entonces, ahí es donde entra Melina Furman, que es muy clara, en cuanto a darnos a conocer el concepto de evaluación formativa. Y ella hace una comparación que a mí me sirvió mucho, que es la comparación que hace con un piloto de avión. El piloto de avión planifica el vuelo con su segundo piloto. Planifican el vuelo antes de salir, rutas y todo lo demás. Pero después que el vuelo está en marcha, va tomando decisiones según condiciones que le van surgiendo. Una tormenta, un cambio de clima, un montón de factores. No es que toma decisiones al principio y después no decide más y llega, sino que va tomando, va evaluando y va tomando. Va midiendo con sus instrumentos y va tomando nuevas decisiones durante el proceso. Eso en educación es muy bueno, porque si nosotros aplicamos solamente evaluaciones sumativas, tenemos que esperar a que termine el proceso para volver a empezar otro proceso, para resolver aquellas cosas que durante el transcurso del proyecto nos dimos cuenta que podíamos cambiarlas. Si nosotros tenemos una evaluación formativa, podemos ir haciendo reajustes durante el trayecto. Ustedes imaginen un proyecto institucional a un año que no se considere la evaluación formativa. O sea que hay que esperar a diciembre, hacer la evaluación sumativa, y recién el año que viene ajustaremos cosas que había que ajustar. Por eso la evaluación formativa es muy importante. Y Melina Furman, con esa comparación, nos centra donde está bueno. Con esto no quiere decir que la evaluación sumativa se descarte, sino que la evaluación sumativa tiene que estar, la evaluación de final de proceso. Y en esto de Melina Furman, de la evaluación formativa, es donde surgen una cantidad de instrumentos de evaluación, que Melina Furman los detalla en su libro, muy lindo, muy práctico. La verdad que leer Melina Furman en esos capítulos de evaluación te ilumina una cantidad de cuestiones. Esos instrumentos como las listas de cotejo, las rúbricas, esos instrumentos que permiten autoevaluación, como la lista de cotejo, por ejemplo, por parte del alumno o por parte del docente o por parte de la gestión desde la dirección. Las rúbricas ya las mencioné, los portfolios, el buen uso del portfolio, porque a veces se le da un uso que no es el adecuado. Pero hay una cuestión acá, que es la toma de decisiones por parte del equipo de la escuela, y ahí abro una gran línea de acción que puede darse, que es tomar decisiones en cuanto a qué instrumento vamos a utilizar. No pueden ser instrumentos impuestos por lo general. Ya tenemos instrumentos estatales que miden y que están bien y que no se pueden dejar de mencionar en un concurso, que esos instrumentos son, SEA, formativa, SEA+, INDI, LEO,
y que sirven para tomar decisiones. Yo creo que, por ejemplo, ningún docente de primero o segundo puede dejar de leer las evaluaciones INDI de 3 años, de 4 y de 5, porque viene mucha información ahí. Entonces, todas estas cosas que nombré son instrumentos de la evaluación formativa, y Melina Furman los detalla al impecable, y que está bueno leerlos si pueden. Hay capítulos que están en internet, creo que el capítulo de evaluación está en internet. Así que bueno, en cuanto a evaluación, esos dos aportes teóricos y bueno, y esto de... Yo tomo como dos cosas, resumiendo, dos cosas grandes de lo que es evaluación en cuanto a esto. De Sánchez y Sorsoli me gusta esta mirada integral que tienen de la evaluación, que no solo se evalúa al estudiante, sino que se evalúa todo dentro de la institución. Y en base a esa evaluación, en el curso de directores se tomaba como autora Ravela y la autoevaluación de los centros, para después tomar decisiones. Que sería lo que parecido a lo que llamamos diagnóstico, ¿verdad? Que en el concurso no lo van a tener que hacer, porque ya cuando les dan el problema supuestamente ficticio, ya pasó la autoevaluación. Pero sí tenerlo claro, porque como les decía, el concurso es una herramienta para aprender más allá de lo que pase después, si me va bien o mal, o si elijo o no elijo. Y bueno, y de Melina Furman rescato mucho el concepto y la explicación que da Melina Furman de lo que es la evaluación formativa y los diferentes instrumentos de evaluación formativa. Entonces, bueno, yo creo que con esos dos, también otra cosa importante que manejan Sánchez y Sorsoli son la cuestión de los indicadores, cómo elaborar indicadores. Yo creo que eso es fundamental y pensando en el concurso, yo creo que yo después que tengo los objetivos en base al problema, las líneas de acción, elaborar algún indicador para ir evaluando cada línea de acción, yo creo que es fundamental. Y Sánchez y Sorsoli, en su libro Gestión de la Evaluación Integral, trabaja mucho el tema de los indicadores, incluso da ejemplos y cómo elaborarlos, según lo que tú quieras mirar o medir o monitorear. Entonces eso está bueno también, les dejo ese tips que los puede ayudar mucho. No quiero ser denso, por eso no entro tanto en algunos conceptos como indicadores, sino que lo dejo abierto a que ustedes peguen una bichada, pero les doy una orientación donde hay buenas informaciones y claras, ¿no? Ser prácticos también, porque a veces ser extenso también, menos es más, ¿verdad? Y bueno, lo último que quería decirles, y para terminar con esta, no sé cómo llamarle, pero este pequeño aporte, humilde aporte mío, que de lo poco que sé quería compartir a pedido de los compañeros, y era que en el tema de convivencia y participación hay un libro que yo lo leí para el concurso y fue el único que leí realmente en convivencia y participación, que es este libro que sacó Quehacer Educativo. Este libro está muy bueno, y habla todos aspectos de la convivencia y realmente habla incluso de cómo abordar el acoso escolar, muy práctico, y yo aprendí ahí he abordado un montón de situaciones y por supuesto en compañía de mis compañeras del PED, pero un montón de situaciones de acoso escolar, o llamado por los americanos bullying, pero bueno, para mí es acoso escolar. Este libro, se los muestro de nuevo, lo recomiendo para uno de los ejes temáticos que es convivencia y participación. Y bueno, y en participación, no dejen de pegar una leída o de conversar si tienen algún compañero maestro comunitario, porque ahí está el qué de la cuestión y está el futuro de la participación. Hay buenos aportes teóricos que se hicieron hace algunos años en lo que era el programa maestro comunitario. Yo fui comunitario 9 años y por suerte digo que fui. Y hay muy buenos aportes que hablan mucho de la participación, de cómo abordar con las familias, y eso está bueno. También les puede tocar una escuela aprender, conozcan y averigüen cuáles son las líneas de acción del maestro comunitario. Alfabetización en hogares, grupos de padres, integración educativa y las otras, transición educativa. Bueno, ¿de qué tratan esas líneas? Porque eso hace que sea un trabajo más particular,
y cuando ustedes escriben y demuestran que conocen, realmente se torna un trabajo potente. Entonces está bueno eso, conozcan el trabajo de la itinerancia, de los diferentes talleres, de los profes de educación física, de arte, empápense de las propuestas de las diferentes escuelas, porque a veces hay personas que están por concursar que nunca salieron de un área, de repente se hicieron efectivo en común y nunca tuvieron la oportunidad de trabajar en otros tipos de escuelas, y está bueno conversar con compañeros que saben que trabajan en otras propuestas para ver qué recursos tienen, ¿verdad?, para a la hora de desarrollar el plan. Bueno, por acá los dejo, espero haber sido útil en lo que les aporté. Les deseo a todos que les vaya bien. Es una función, la dirección es una función linda, no estoy arrepentido de haber hecho opción. No es fácil, como ninguna tarea en educación, pero bueno, el espíritu colaborativo y el trabajo en equipo tiene que ganar más lugar del que tiene, para que siga saliendo bien y que uno se sienta acompañado en la dirección, en la clase, entre los alumnos. Abrazo grande, compañeros, nos vemos.